Francisco Javier Llaneza Álvarez, buenos días. Les saludamos porque será conferenciante en Cartagena de Indias, en primer lugar con la formación Leadership el 15 de septiembre, de formación del ergónomo en prevención de riesgos laborales para actuar como perito judicial. Javier Llaneza es presidente de la Asociación Española de Ergonomía, también de Preveras, la Asociación de Ergonomía de Asturias, y bueno, tiene una amplísima experiencia como perito judicial, con más de 500 juicios. Javier, la casuística es muy amplia. ¿Qué se puede encontrar un perito judicial ergónomo? Porque no es una figura muy conocida. Bueno, realmente la ergonomía sigue... Bueno, en primer lugar, buenos días por darme la oportunidad de trasladar a todos los hispanohablantes unas palabras sobre lo que es una parte muy importante de mi actividad laboral, que es, como ha referido, la práctica del perito judicial y en particular la de la ergonomía forense. La ergonomía, iba a decir, que es todavía una disciplina muy desconocida, aunque en España, precisamente este año, van a cumplirse los 25 de su reconocimiento por la autoridad laboral y su inclusión dentro de la normativa en prevención de riesgos laborales como una especialidad preventiva. El papel de la ergonomía es tan amplio como sus orígenes. La ergonomía va más allá del ámbito laboral, es una disciplina que se ocupa de la actividad humana y desde ese punto de vista, aunque sea más conocida por su aplicación al campo de los peritajes relacionados con los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales o las psicopatologías laborales, hay también un campo que tiene que ver con los daños ocasionados por los objetos, que tiene que ver con los accidentes provocados en la vía pública o en los establecimientos o locales donde podemos entrar para adquirir productos, para consumir, etc. Por lo tanto, la ergonomía forense, como uno de los campos de aplicación de la práctica de la ergonomía y del ergónomo, tiene un recorrido enormemente amplio que, por resumir, va más allá de lo laboral, va más allá de la prevención de riesgos laborales. ¿Y quién llama al ergónomo forense? ¿Lo llama la empresa? ¿Lo llaman gabinetes de abogados? El ergónomo forense tiene que actuar a petición, ¿no? Así es. ¿Y quiénes le llaman? Los llaman fundamentalmente los despachos de abogados, porque son los intermediarios entre los clientes suyos, que pueden ser empresarios, que pueden ser trabajadores, que pueden ser sindicatos, y el experto y el ergónomo forense en este caso. Lo llaman los abogados a instancias de los empresarios, porque lamentablemente la normativa legal condena o presupone muchas veces la criminalización, perdón por la palabra, de los empresarios. Si hay trabajo, va a seguir habiendo accidentes. El accidente cero es una pura utopía. Va a seguir habiendo enfermedades laborales o enfermedades profesionales, y eso es compatible con una correcta gestión de la prevención de riesgos laborales. Lo otro es pura entelequia o pura utopía. Por lo tanto, los empresarios no son criminales. Los empresarios crean empleo, generan puestos de trabajo y, por lo tanto, a veces son condenados, como muchas veces en la época, permítame la comparación, del Santo Oficio. A veces personas inocentes eran condenadas a la hoguera sin haber sido reconocidos, sin haber sido escuchados. Entonces, los empresarios por una parte, pero también por otra parte, hay trabajadores que sufren los accidentes de trabajo como consecuencia de los incumplimientos, como consecuencia de no llevar a cabo las medidas preventivas, de
entre comillas, los malos empresarios. Porque en este colectivo, como en cualquier otro colectivo, incluyendo el de los prevencionistas o el de los ergónomos, hay, yo diría, buenos profesionales, hay personas legales, personas que viven de acuerdo con unos principios, unos valores, una ética, y que desde luego la seguridad y la salud es para ellos prioritario, no es una frase hecha. Entonces, en este sentido, los trabajadores también deben, en ocasiones, ir a los abogados para que sus derechos, para que las responsabilidades del empresario en el incumplimiento de esas obligaciones tenga unas consecuencias y tenga una reposición para quien ha sufrido, digamos, el accidente. Y a ese respecto quiero mencionar algo que me parece muy importante, que son las conductas. Las conductas que deben ser confiables, la manera de guiarse en la vida. Y hay empresarios, hay trabajadores que se guían de una manera correcta, de acuerdo con esos valores y principios. Pero ocurre también al contrario. Yo he tenido casos de accidentes de conductas temerarias por parte de los trabajadores, trabajadores que no utilizaban los equipos de protección individual asignados por los trabajadores, trabajadores que omitían las normas, el cumplimiento de las mismas, por rapidez, por prisas, por cualquier circunstancia personal. Y también empresarios que no cumplían con esas obligaciones e intentaban mantener o mantenían una actitud de absentismo frente a la prevención, de omisión de las obligaciones en materia de prevención. Por lo tanto, ese tipo de conductas, que son las que la sociedad rechaza, no son exclusivas ni de empresarios ni de trabajadores, sino de aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones. Tenemos que reconocer que las conductas de los agentes laborales, que básicamente son empresarios y trabajadores, a veces no responden a lo que son las expectativas o lo que la sociedad entiende como conductas aceptables desde un punto de vista de respeto de las normas, de respeto de la ética, de respeto de los principios. Entonces, esas conductas, desde luego, merecen ser reprimidas y castigadas, sobre todo si de las mismas, por parte de los empresarios o por parte de los trabajadores, se derivan en accidentes y en enfermedades o en enfermedades profesionales. Por lo tanto, es ahí donde el perito, coordinadamente con el abogado, debe ser contundente y debe evidenciar que en los accidentes y en las enfermedades no todos los elementos cocausantes son visibles y permanecen en el tiempo, porque las conductas son, desde luego, uno de los factores de riesgo más importantes. Aunque se nos haya transmitido en muchas ocasiones que los elementos técnicos, que los elementos de seguridad son relevantes, o al contrario, se nos ha pretendido transmitir la idea de que la psicosociología es fundamentalmente una disciplina que recuerdo que en España está íntimamente unida a la ergonomía y en Estados Unidos se la conoce también como macroergonomía. Pues en ocasiones esta disciplina se nos ha pretendido trasladar la idea de que era la que se ocupaba de los riesgos psicosociales, como el acoso, como el burnout o como el repetido estrés. Pero no se nos olvide, la psicosociología es también la psicología de la seguridad y es una técnica, es una aplicación que el ergónomo hace suya para identificar las claves de esas conductas imprudentes, temerarias, subestándar, no adecuadas a la normativa en prevención de riesgos laborales, para evidenciarlo. Y recalco esto porque es precisamente la conducta de empresarios y de trabajadores lo que a veces no queda en evidencia en los documentos de la autoridad laboral. ¿Qué valor suele tener el informe que presenta, informe, exposición, trabajo, estudio, que presenta el perito judicial ergónomo en juicio? ¿Se llega con frecuencia a juicio o ese trabajo a veces evita que todo termine en sala de tribunal?
Bueno, realmente dicen que un mal pleito es mejor que un buen juicio. Y en ocasiones la prueba pericial, la del ergónomo forense, es un elemento que puede ayudar a acercar posturas. Digamos, puede ser un elemento relevante en una fase, digamos, de negociación y de acuerdo. Pero mi experiencia de más de 20 años actuando como perito judicial, esta contingencia o este tipo de circunstancia es casi excepcional. El perito tiene que hacer su informe y lo habitual es que tenga que ratificarlo en la sala. Y al respecto, quiero señalar algo también muy relevante y que es una de las cuestiones que intentaremos trasladar en esta acción formativa. Primero, que un perito, desde luego, es un profesional de la ergonomía o de la prevención de riesgos laborales que es experto. Experto en su materia, porque ha trabajado en una empresa pública o privada, o en la administración, porque además ha estado en un primer plano resolviendo cuestiones prácticas en esas organizaciones, porque además tiene una buena formación y tiene una capacitación y tiene publicaciones, es decir, todo eso que a priori sería la condición de ser experto. Los participantes en esta formación acabarán siendo certificados como peritos judiciales. ¿O qué tipo de certificación van a obtener? Bueno, el hecho de que esta formación se imparte a través de la Universidad Politécnica de Cataluña es una garantía del rigor, de la seriedad y del conocimiento que estamos seguros puede aportar este curso. Y todo eso, obviamente, debe llevar pues un documento donde se avale esa formación impartida y recibida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es una cuestión, obviamente, que estará resuelta. A mí sí me interesa mucho, y en los cursos online que estamos haciendo sobre peritajes judiciales en ergonomía, que los candidatos, desde luego, tengan un mínimo de experiencia, tengan un buen conocimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en su país y que entiendan que tener experiencia no es garantía de ser un buen perito. Porque en la sala judicial uno tiene que ser convincente, tiene que ser persuasivo, tiene que tener una experiencia previa, tiene que conocer las técnicas que solo cuando este curso, como otros cursos son impartidos por expertos y profesionales, podemos transmitirlo más allá de los aspectos puramente y estrictamente técnicos. En mi experiencia he visto cómo peritos con una gran experiencia profesional fueron rebatidos sus informes precisamente por el temor que estos peritos mostraban a hablar en público, por las dificultades para explicar al juez o al abogado que les formulaba la pregunta sobre cuestiones que podían haberse respondido de manera más sencilla y clara, y todas estas cuestiones sobre cómo es el desarrollo y la defensa en la sala judicial del informe que ha elaborado el perito, me parece que eso es algo muy importante y que, por otra parte, no se puede o no está siempre descrito en los manuales o en los libros. Por lo tanto, me parece que esos son elementos, entre otros, que las personas que se decidan hacer este curso van a obtener del mismo. Dejamos el curso ahí y pasamos a la celebración de ORP 2020. ORP Conference 2020 en Cartagena de Indias también. El día 17 imparte la conferencia Errores y Horrores en la Ergonomía. Como título es fantástico, pero claro, es algo amplísimo. De Sí. forma breve, ¿qué errores y horrores son más frecuentes? Bueno, los errores tienen que ver con una práctica que he observado a lo largo de mis 30 años como ergónomo, que es no darle valor a lo que realmente lo tiene, que es el trabajo real, es el conocimiento
mediante la observación, mediante otro tipo de técnicas de lo que hacen realmente los trabajadores. Difícilmente un ergónomo puede hacer bien su trabajo si no tiene un conocimiento en profundidad de la realidad del trabajo. A mí me parece que este es uno de los errores más evidentes. Y si tuviera que reseñar un horror, sin duda alguna, que diría el del consumismo ergonómico. Algunos piensan que practicar la ergonomía dentro de una organización es recomendar, es sugerir útiles, productos o equipos de trabajo que tengan una etiqueta o que tengan una publicidad donde se les caracteriza de ergonómicos. Entender que el consumo de estos productos resuelve los problemas es un error. Evidentemente, y es un error para la práctica de la ergonomía. No hay soluciones estándar. Cada puesto de trabajo, cada trabajador, cada dificultad requiere análisis en profundidad. Y el consumo de productos ergonómicos, entiéndaseme bien, en sentido estricto, sin un análisis previo, conduce a una mala elección del producto, en la medida de que puede ser una solución o un atenuante del problema, y desde luego a la percepción de fracaso por parte de los trabajadores y la gerencia dentro de las organizaciones. Estos serían dos ejemplos de la práctica de la ergonomía y de cuestiones que debemos corregir y de cuestiones que debemos evitar en el día a día. Debo consultarle sobre el primero o más conocido de sus libros, Manual de Ergonomía y Psicosociología Aplicadas, el autor de 5 libros, y pues se puede considerar el pionero en la materia. Hace tiempo ya que fue editado, pero continúa de actualidad. Bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho de ese libro porque creo que ha sido el libro en ergonomía y en lengua castellana o lengua española más vendido en el mundo. Hemos hecho 15 ediciones, se han vendido más de 150.000 ejemplares y sin duda alguna para un autor eso es un enorme reconocimiento, ¿no? Pero sobre la actualización de ese libro creo que es necesaria una actualización porque en estos 20 años han cambiado muchísimas cosas y no sería honesto por mi parte no reconocer que la adquisición de ese libro hoy en día tendría una finalidad más como tener un clásico en tu biblioteca que como un manual de consulta, sobre todo porque pensemos que hace 20 años, cuando se escribió la primera edición de este libro, no había todas las bases de datos, toda la documentación y todos los recursos que hoy en día tenemos en la red. Pero bueno, desde luego, si a alguien le gusta tener un clásico, permítame la inmodestia, yo pediría o tendría, digamos, ese libro en mi biblioteca. Creo que en su momento cumplió el papel, sobre todo en un momento en el que había una gran acción formativa en materia de prevención de riesgos laborales y este era, por así decirlo, el libro para la capacitación como especialista en ergonomía y psicosociología aplicada. Usted suele comentar en sus conferencias que el salario no es lo más importante, que importa con frecuencia el reconocimiento del trabajo como factor psicosocial, pero bueno, también el salario tiene que ser digno. O sea, digamos, ¿cómo es el equilibrio perfecto en este caso? Porque eso repercute en la empresa, repercute en el clima laboral. Sin duda. Hoy en día se está hablando de conceptos que hace años no se hablaba. Se habla de liderazgo, se habla de ética, se habla de compromiso, se habla de confianza. O sea, se utilizan muchísimos términos que a la gente le sugieren una realidad, ¿no? Una realidad que a veces cuando entras en las organizaciones a la primera de cambio no percibes respeto, por ejemplo, con los trabajadores, no percibes confianza, no percibes educación. Todos estos elementos son cada vez más relevantes porque indudablemente hemos experimentado después de la pasada crisis, y vamos a ver lo que ocurre después de esta otra
crisis sanitaria y social, pero sin duda alguna los trabajadores, igual que los empresarios, tienen que adaptarse a eso, a esa nueva realidad. Y sin duda alguna la pérdida de puestos de trabajo lleva en ocasiones a una disminución de las remuneraciones. Y esta es una realidad. Pero esto siendo algo que uno entiende como necesario dentro de ese concepto que llamamos salario digno, es decir, aquello que le permite al trabajador afrontar la alimentación, el colegio o la hipoteca, hay otros elementos que son relevantes y que no están en el salario, que es precisamente el respeto, el reconocimiento, la facilidad para teletrabajar, por ejemplo, tan de actualidad, la facilidad para desconectar, la real conciliación del hogar y del trabajo. Algo que curiosamente nos encontramos a veces con la paradoja de la conciliación tramposa, que es cuando esas empresas deciden utilizar el fin de semana para practicar el compromiso empresarial entre la plantilla. Las barbacoas, los paseos por el bosque o la utilización de la bicicleta o cualquier otro medio deportivo para reforzar el aspecto corporativo es desde luego todo lo contrario a lo que uno espera cuando le hablen de conciliación. Entonces, esos aspectos no son cuantificables económicamente, pero es cierto que tienen un papel cada vez más relevante para las personas, para los trabajadores. La última pregunta, porque se nos va el tiempo, viene a colación de un aspecto que ya ha mencionado usted. Hemos pasado por una crisis y ahora estamos en plena crisis, una crisis de la que hemos de extraer aprendizajes que ya nos están enseñando cosas, pero como experto, especialista, ¿qué vivencias va a tener la empresa después de esto? ¿Cómo se puede traducir, por ejemplo, en efectos como el síndrome del superviviente? Porque claro, estamos con ERTES, ERES, la situación es complicadísima. ¿Qué teorías se pueden empezar a dibujar, aunque aún no haya resultados concluyentes? ¿Qué podemos extraer? Yo ayer precisamente escribía en las redes sociales que desde luego esta va a ser una verdadera revolución y no esas revoluciones que yo llamo de resultados, la 4.0, la 5.0 o la 6.0, set y partido. Creo que la verdadera revolución es la de la pospandemia, en el sentido de que muchas cosas van a cambiar, algunas cosas están de hecho cambiando. Yo siempre he utilizado el genérico, no por cuestión de edad, sino por cuestión de economía, ¿no? Entonces ahora estamos viendo cómo desgraciadamente, por ejemplo, ya no se habla de muertos y muertas, no se habla de contagiados y contagiadas. Todo el mundo entiende también que en estos momentos tenemos que ir a las cosas importantes y a evitar cuestiones que nos lleven a no enfocar adecuadamente el problema. Entonces, creo que vamos a salir de esta pandemia muy fortalecidos, vamos a resaltar otra vez lo que es realmente importante, se van a cambiar los modos de funcionar dentro de las organizaciones. El teletrabajo no puede ser algo puramente discursivo, sino que va a ser una realidad cada vez más importante. Las reuniones serán cosas del pasado, la burocracia será cosa del pasado. Desde luego, el compromiso, la solidaridad, y no el individualismo, el egoísmo y todas estas prácticas que se han fomentado a raíz de la pasada crisis, creo que también van a salir en desbandada. Vamos a empezar a hacer otro tipo de prevención de riesgos laborales más ajustada también a una realidad. Vamos a utilizar la inteligencia artificial y el Big Data para hacer realmente prevención predictiva. Vamos a utilizar ese tipo de prevención, por ejemplo, para modificar conductas, que me parece que es relevante. Tantos esfuerzos en formación, en capacitación, y luego seguimos viendo que algunos colectivos, trabajadores o empresarios, no cambian y siguen siendo referentes, desgraciadamente, en la no prevención y en la siniestralidad. Creo que los cambios que vienen van a ser mucho más radicales que los que teníamos, esos cambios distópicos que se suponían asociados al robot, a la tecnología, a la automatización.
creo que todo esto me preocupa mucho menos que la revolución post-pandemia, que desde luego está lista para cambiar lo que ha sido un modo de funcionamiento hasta antes de la pandemia. Pues como conclusión es absolutamente contundente, clara, y es el momento de despedirnos, Javier Llaneza, hasta septiembre, hasta Cartagena de Indias, Leadership y ORP Conference 2020. Muchísimas gracias por la entrevista, con permiso del coronavirus, y si Dios quiere, ahí estaremos en septiembre en Cartagena de Indias. Saludos a todos. Saludos. Gracias.